Bueno, y así suena cada año, ¿verdad? Esta sintonía que nos acompaña a este programa cuando nos acogen en Kinépolis las jornadas STIC, el Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, pues para, como decimos, pues asistir a qué es lo que se está moviendo ahora mismo en el mundo digital, que es básicamente el mundo en el que vivimos. Javier Candau es subdirector general del Centro Criptológico Nacional. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por permitirme compartir algunas ideas con vosotros. Oye, 19 jornadas nada menos. Quien se plantee cómo era hace 19 jornadas o hace 19 años el mundo de la ciberseguridad, posiblemente no tenía nada que ver. Yo creo que el éxito de las jornadas STIC y sobre todo el papel que cumple el Centro Criptológico Nacional es el de haber entendido cómo evoluciona la tecnología, cómo evoluciona la sociedad, cómo evolucionan las amenazas. Este año tenemos un escudo digital para una España interconectada, ¿no? Cada año tenéis un leitmotiv, un lema, y este año yo creo que habla por sí mismo, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante, escudo digital, ¿eh? Sí, la verdad que escudo digital es una idea que venimos albergando y ha ido madurando durante los últimos 4 o 5 años. Y creemos que el escudo digital muestra la intención de intercambiar y de trabajar juntos todas las administraciones públicas, todas las empresas privadas, todas las compañías de ciberseguridad. Entonces, este escudo digital creemos que es la solución a esta hiperconexión que tenemos, ¿eh? Nosotros siempre lo decimos, somos un país descentralizado pero hiperconectado. Y para solucionar o para mitigar los riesgos de esta interconexión, pues necesitamos muchísimo intercambio de información y que todos tengamos prácticamente el mismo nivel de ciberseguridad. Yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Que hacen que las sociedades prosperen con sus estructuras, tú lo has dicho, muy atomizada pero interconectada, ¿no? Y que hay que proteger esos espacios cada vez más complejos. Ahora vamos a definir, si te parece, esos escenarios complejos de ciberamenazas, pero conozcamos un poco más el enfoque práctico de este año de las jornadas STIC, que como decimos son las 19º que organiza el Centro Criptológico Nacional, que se realizan conjuntamente a esas 7ª jornadas de ciberdefensa del Mando Conjunto del Ciberespacio, y que además, como decía Pablo al principio, también se junta a la Academia porque también albergáis al Congreso Rooted, que es otra de las referencias, ¿no? También en materia de ciberseguridad. ¿Cómo habéis planteado este año el Congreso? Bueno, hemos planteado con un espíritu mayor de integración que el que ya teníamos, ¿no? En las 18 jornadas, las de 2024, pues participaron activamente el Ministerio del Interior y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con un módulo de cibercrimen. Teníamos también muy parcialmente un apoyo de Rooted, pero era como dentro de las jornadas, ¿no? Luego tenemos siempre los clásicos módulos de Esquema Nacional de Seguridad, de productos y tecnologías y en un principio, por supuesto, el módulo del Mando Conjunto del Ciberespacio que comparte jornadas con nosotros. Pero este año pues hemos incrementado esta participación con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que va a haber un módulo específico de 5G, y con la Secretaría de Estado de Digitalización y la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, con un módulo también muy específico de inteligencia artificial. Y en un principio, lo que antes era una participación más marginal de Rooted, pues le hemos dado un día completo, el día 24, en el cual va a haber 2 salas abiertas para cualquier público, y durante la jornada va a haber una sala de Rooted con acceso restringido para unos talleres muy enriquecedores y muy interesantes. Que creo que vas a estar por ahí, ¿no, Pablo? Voy a estar el 24 hablando de Radare 2, que es una de las herramientas de ingeniería inversa quizás más conocidas dentro del mundillo de hacking, además desarrollada por un español, como siempre, talento español al que hay que reivindicar y darle crédito. Y luego el otro taller que tengo el día 26 hablando de automatización de seguridad, que yo creo que es uno de los temas que ya fue, yo creo, algún leitmotiv de ediciones pasadas, pero yo creo que está muy en boga a día de hoy, ¿no, Javier? Sí, esa parte. Completamente. Hay que automatizar. Las configuraciones de seguridad se tienen que aplicar por defecto, y si tenemos automatización las vamos a hacer. Si esperamos que las hagan los administradores, los pobres con la cantidad de problemas que tienen, muchas veces no es su prioridad. Mónica,
¿Qué te llama la atención de este año de las jornadas STIC? Que, por supuesto, también tú tendrás una participación activa moderando alguna de las salas. Ahí estaré y será un honor como todos estos años y me encanta el lema de este año, siempre lo elegís fenomenal, Javier, el escudo digital. Y precisamente pues me estaba preguntando qué tipo de amenazas son las que se van a hablar en las jornadas. En 7 salas se va a hablar de muchísimos temas. ¿Qué amenazas crees que están poniendo más a prueba ese escudo digital en 2025 en España? ¿Qué preocupa y de qué se va a hablar más en las jornadas en términos de protección de sector público, organismos más críticos y gran empresa? Bueno, se va a hablar mucho de cómo el ciberatacante está mejorando con la inteligencia artificial. Se va a hablar bastante sobre determinados agentes de la amenaza. Siempre la sala 25 la reservamos para hablar de ciberamenazas en general, ¿no? Y en esa sala pues vamos a tener charlas muy interesantes relacionadas con actores sponsorizados por Estado, con procedimientos de ataques sponsorizados por Estados, con origen Rusia, China, con orígenes desconocidos. Se van a ver casos de uso, ataques que vimos en el pasado y que por su clasificación no se podían contar, pero ahora ya esa clasificación se ha rebajado y podremos contar otros casos bastante interesantes. Y luego también la parte de cibercrimen. Por un lado, la amenaza del ransomware y las evoluciones que han hecho los nuevos grupos internacionales de ransomware, pero sobre todo también estos actores de cibercrimen nacional que aprovechan precisamente lo que dice el lema, esa interconexión para penetrar en las redes y robar datos de ciudadanos, tanto al sector privado como al sector público. Así que todos esos aspectos se van a tratar y también saltaremos un poco a grupos de Anonymous específicos, tipos no name, y hablaremos un poco sobre sus tácticas técnicas y procedimientos. Vuelvo yo un poco a este concepto de interconexión, porque también sirve para entender la interconexión que hay entre los diferentes agentes especializados en materia de ciberseguridad, como puede ser en este caso el Centro Criptológico Nacional, junto con la industria privada, con las empresas que os acompañan en estas 19ª jornadas STIC, son muchas y muy punteras, junto con el conocimiento de la academia en Rooted, y hablabas también antes de la incorporación ya con mucho mayor peso de las secretarías de Estado pues relativas a la transformación digital, a la digitalización y a la inteligencia artificial, ¿no? Digo todo esto porque hay que entender que la lucha contra la ciberdelincuencia de escala nacional delictiva y de escala global como una ciberamenaza entre Estados, hay que hacerla conjuntamente, hay que hacerla en todos los estratos, público, privado, administraciones, el Ministerio de Defensa, todos. Efectivamente, y de hecho, en ese sentido hemos dado un salto de calidad en el nivel de colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo, tanto con policía como con Guardia Civil, pero también con otras instituciones del Estado. Se me olvidaba que uno de los módulos también novedosos es el dedicado a la recién creada, aunque ya tiene un año y medio, Agencia Estatal de Administración Digital. Va a tener un módulo que va a hablar sobre los centros de operaciones de ciberseguridad que operamos conjuntamente, el de la Administración General del Estado y el de entidades locales. Y precisamente, hablando de esta interconexión, la colaboración tiene que tener y tiene que dar fruto entre comunidades autónomas y Administración General para proteger a las entidades locales, que son las más débiles por su tamaño, por su sinergia, porque no van a poder disponer de equipos de ciberseguridad potentes. Entonces le tenemos que dar servicios horizontales de ciberseguridad. Aquí hemos contado en numerosas ocasiones en nuestra sección de noticias pues cómo algunas entidades locales se han visto afectadas por ciberincidentes, pero también, y es algo que quizás tenemos que empezar a visibilizar más, y lo hemos conocido a través de las jornadas STIC, cómo hay una gran red de especialistas en materia regional de las diferentes comunidades, diferentes administraciones locales, cómo van trabajando para la protección de todos esos entornos a los que hacía referencia Javier. Pues es desde los sistemas de información sanitaria de una región,
pues están trabajando ahí personas anónimas, pero con un conocimiento brutal y que lo comparten en STIC. Les hemos conocido cuando estamos allí realizando entrevistas. Es fascinante conocer el grado de especialización que hay y cómo ese trabajo silencioso, que quizás no se ve ni en los titulares ni en el día a día, pero ahí está. Y yo creo que eso da pues una medida también de la calidad y del talento en ciberseguridad que hay en España. Sí, los servicios de salud en ese sentido son muy colaborativos, tienen que abordar un aspecto que muchas veces otras redes lo tienen como un poco más abandonado, que es las redes operacionales. Las redes operacionales de los hospitales están completamente integradas. Lo mismo tenemos un aparato de electromedicina que un aparato de resonancia magnética, que un mismo quirófano está monitorizado y tiene mucha información de sensores. Y todo eso hay que protegerlo y que la información sea fiable por la salud del paciente principalmente, pero también por la confianza que debemos transmitir a los ciudadanos. Pablo. Sí, es que además, como bien dice Javier, es que ha habido ataques que lo que tratan es de engañar al propio médico en ese diagnóstico, porque manipulan el resultado de esas pruebas. ¿Dónde crees que está un poco el reto de las administraciones para 2026? ¿Cuál crees que debería ser un poco su hoja de ruta? Llevamos unos cuantos años ya, creo, que van abordando y que han tenido algún problemilla algunas, otras no tanto. ¿Por dónde crees que deben ir las entidades locales, sobre todo? Bueno, tenemos a las puertas la directiva NIS. No sabemos cuándo la vamos a terminar de transponer, pero es una obligación de España transponer esa directiva NIS. Y esa directiva NIS te marca 3 cosas fundamentales, ¿no? Aplicación de medidas de ciberseguridad. En ese sentido, yo creo que muchos ayuntamientos las están aplicando, pero no están verificadas. Y el segundo reto es demostrar el cumplimiento de esa aplicación de esas medidas. Entonces, para eso tenemos un instrumento muy potente, que es el Esquema Nacional de Seguridad, y lo que intentamos como reto para el año que viene es potenciar esa certificación. ¿Cómo lo queremos conseguir? Pues con los dineros que han venido del Plan Nacional de Ciberseguridad. Una iniciativa importante es constituir organismos de auditoría técnica en las comunidades autónomas para potenciar y facilitar esa certificación y esa verificación del cumplimiento. Porque esa certificación hace concienciar a la dirección de la importancia de la ciberseguridad. Y no tenemos que esperar al incidente donde todos entran en crisis y entran en pánico, ¿no? Y el tercer reto importante para todos estos ayuntamientos, que eso ya lo estamos consiguiendo, porque este año vamos a superar los 200.000 incidentes gestionados por el CCNCER, de los cuales casi el 65%, que serían 130.000 incidentes, son notificados de nuestra comunidad. Son notificados por todos los SOCs que están en la Red Nacional de SOC, por todos los organismos públicos, y en donde tanto la AGE como las comunidades autónomas como las entidades locales notifican muchísimo. Yo creo que es el país donde más intercambiamos incidentes. En ese sentido, que eso era un reto para la directiva NIS, para los 28 países de la Unión Europea, yo creo que en ese estamos casi seguros a la cabeza de intercambio y de gestión rápida de esa información. Tengo que decir, no es que me esté haciendo publicidad, pero el día 27, porque hemos dicho que estas jornadas STIC comienzan con ese congreso RUTE del día 24, lunes, estamos hablando de noviembre, 25, 26, 27, 3 jornadas intensas de ponencias. El día 27, en la sala 21, que tengo el honor de coordinar, hablará sobre los retos regulatorios, ¿no? Que es uno de los grandes impulsos. No solo se habla de materia de ciberseguridad del talento, de la tecnología, de la IA, que ahora si queréis hablamos de la IA, sino también de la regulación como el escenario donde poder fomentar esa transformación digital, ¿no? de esa sociedad que todavía le cuesta. Sí, y de hecho, para nosotros, y lo estábamos hablando fuera de línea, uno de los retos que tenemos para el año que viene es transponer y aplicar la ingente cantidad de regulaciones de la Unión Europea que nos vienen, ¿no? Estamos en la transposición de la NIS, pero nos viene el reglamento CRA de ciberresiliencia, en el cual va a obligar a aplicar medidas de ciberseguridad a cada cosa, a cada producto que se conecte a Internet. Y va a haber productos críticos y de categoría 1
que van a necesitar incluso algún tipo de certificación. Entonces, la Unión Europea está exigiendo mucho, está exigiendo a los fabricantes, está exigiendo a los organismos públicos, a las empresas para que apliquen ciberseguridad, está levantando esquemas de certificación y ahora se ha dado cuenta que ha legislado demasiado y va a sacar el Digital Omnibus para intentar simplificar, esperemos que por lo menos la notificación de incidentes, que ahora mismo es, a mi juicio, un poquito compleja. Se van dando pistas, ¿eh? De dónde está el foco. Mónica. Pues es un panorama complejo, ¿no, Javier? Un país hiperconectado, como nos decías, muy heterogéneo, ¿no? Con grandes organismos, con otros pequeños, operadores críticos. Nos hablabas de la Red Nacional de SOC, nos hablabas de la importancia de la regulación. ¿Cuál sería la clave para armonizar todo esto, ¿no? Todas las obligaciones regulatorias y todos estos retos para darle solución, ¿no? Y darle también algún tipo de solución homogénea de ciberseguridad en todo el territorio? ¿Eso sería posible o es una utopía? Bueno, con el Plan Nacional de Ciberseguridad se nos ha animado mucho a los organismos públicos que tenemos la responsabilidad del gasto en proporcionar instrumentos nacionales que nos proporcionaran soberanía digital en aspectos claves de la ciberseguridad. Se ha trabajado en ello. Estamos pues proporcionando herramientas que nos nacionales o por lo menos que se consuman en nube soberana, herramientas de ciberseguridad para todos, pero sobre todo yo creo que el reto es la gobernanza, que haya que no estemos tan fragmentados en gobernanza y que haya, como establece la directiva NIS 2.0 en la transposición, que se está haciendo en España, ese Centro Nacional de Ciberseguridad que dé una visión estratégica y armónica al resto de autoridades de control, de CSIR de referencia, de organismos públicos, de entidades esenciales, de entidades importantes. Y esa va a ser quizás la clave para primero hacer frente a ese esfuerzo regulatorio que nos impone la Unión Europea, pero también para vivir en el día a día. Que el escudo digital funcione y que pare los ataques y que sea España un país difícil de atacar. Oye, otra de las temáticas, entiendo, es el de la inteligencia artificial, que no es nuevo de estas jornadas, pero bueno, nos pilla este año o estas jornadas pues con ese boom, por lo menos social, ¿no? De un uso cada vez más intensivo y exhaustivo por parte de la sociedad y también por parte de la ciberdelincuencia y también de la ciberdefensa, ¿no? ¿Este año cobra un papel especial o hay que tenerla en cuenta, pero son muchas, es otra más de las muchas cosas que hay que tener en consideración? Bueno, tenemos un módulo, pero muy centrado en los aspectos regulatorios de inteligencia artificial. Habrá una mesa redonda, habrá una exposición de la ESIA y alguna exposición de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Pero es que además hay muchas ponencias asociadas de cómo la inteligencia artificial potencia los ciberataques y cómo los defensores podemos usar la inteligencia artificial para ir casi tan rápido como los atacantes. Bueno, ¿y qué crees que va a ser el papel que va a jugar la inteligencia artificial de aquí a 3 años en materia de ciberseguridad? ¿Va a ser la que va a reescribir un poco las reglas del juego? Se van a reescribir y yo espero que se reescriban para una mejora de posiciones de la parte defensiva. Nosotros tenemos más datos que pueda tener el atacante. Tenemos que aprovecharlos, hacer que los modelos aprendan, que le quite muchísimo trabajo al humano para que el humano se centre en lo nuevo, en lo diferente, que esos tipos de ataques la inteligencia artificial no va a ser capaz de preverlos, pero vamos a tener a expertos descansados que van a poder realimentar esa inteligencia artificial para que, lo que yo digo, nos elimine el 90% del trabajo y nos centremos en el 10% que es realmente peligroso. Bueno, pues estamos hablando de las próximas jornadas STIC, 19ª jornadas STIC, un escudo digital para una España interconectada. Nos hemos centrado pues un poco en esa esencia temática, ¿no? Que va a ocurrir, que va a tildar todas las jornadas, ¿no? Pero aparte de las ponencias y de las mesas y los paneles, siempre hay mucha otra actividad. Hay, por supuesto, reconocimientos, hay premios, hay
desafíos, ¿no?, que entiendo que este año se vuelven a repetir, ¿no? Sí, bueno, hemos sacado una nueva edición específica para la jornada de los premios Atenea, para identificar pues talento nacional e internacional que podamos incorporar a las capacidades nacionales. Hay premios, los premios no se pueden desvelar, claro, porque si no, uno de los objetivos de nuestros premios es que sean completamente sorpresivos para el receptor de los premios. Luego, lo que sí que hay, batimos récord prácticamente en todas las cosas, ¿no? 300 ponentes, 220 conferencias. Nunca hemos tenido tantos patrocinios como este año, 112 patrocinios. Wow. Y finalmente, pues, que para los días 25 y 26 hemos tenido que parar el registro porque ya el aforo está más que completo. Oye, al leer estas cifras, estos récords, aparte de ser un orgullo, porque la organización que tiene las jornadas STIC para albergar no solo todo este conocimiento, sino todas esas personas, es complejo. Cuando ves estas cifras y ves las de las primeras jornadas, ¿qué te hace pensar sobre el papel de la ciberseguridad, de cómo el centro criptográfico, la criptografía de entonces hoy se enfrenta a esos retos? Cuando miras hacia atrás y ves estas cifras, ¿qué piensas, Javier? Pues pienso que ese paso que dio el Centro Criptológico en los años 90, donde empezó a crear una unidad de seguridad de la información, Infosec, pues fue una decisión acertada. Y después la creación del CCNCER, que fue el motivo de estas jornadas en 2005, fue una decisión más que acertada. Y finalmente que creemos que con esta transformación digital que tenemos y esta interconexión y esta potenciación que hemos tenido de todos los servicios a los ciudadanos en remoto, pues hacen que por obligación la ciberseguridad sea un actor clave en todas las administraciones y en todas las empresas privadas. Por eso el crecimiento en estos 15 años es exponencial de todos los aspectos de ciberseguridad. Pues allí estaremos, allí estarán los especialistas, allí estaréis. Pablo, tú querías lanzar una última cosa. Yo es que como justo ha sacado ahí el tema de la regulación NIS y 2 y Esquema Nacional de Seguridad, quería preguntarle, porque me hacen la pregunta muy habitualmente, una empresa que cumpla Esquema Nacional de Seguridad, ¿cómo va a estar la relación con esta nueva normativa? Pues una empresa que cumple Esquema Nacional de Seguridad por defecto, en el momento que se apruebe el anteproyecto de ley, va a cumplir las obligaciones de medida de ciberseguridad y de cumplimiento de la NIS en automático. Luego habrá durante 2 años un proceso de depuración para ver que hay aspectos que, aunque el NS los cubre, muchas veces en las interpretaciones de la NIS son un poco más complejas, como la cadena de suministro o un poco la continuidad completa, que muchas veces nosotros solo tenemos en niveles altos y los tendremos que bajar a medios e incluso a básicos. Pero en el 95% de medidas va a cumplir completamente y además se van a aceptar esos certificados como válidos para cumplir la NIS. Bajamos al detalle. Yo creo que si una empresa cumple hoy, está haciendo los deberes para estar posicionada en un escenario de relaciones empresariales de aquí a nada, que es lo que va a marcar, y eso es lo que va a marcar, como decimos, un poco su desarrollo tecnológico. Bueno, pues nos vemos todo este conocimiento y muchísimo más en esas próximas jornadas STIC. La semana que viene comienzan con el Congreso RUTE del día 24 y luego 25, 26, 27, 19ª jornadas STIC, un escudo digital para una España interconectada, organizadas por el Centro Criptológico Nacional. Su subdirector general ha tenido la amabilidad de acompañarnos en este Cyber After Work. Nos veremos, espero, por las jornadas, que puedas sacar tiempo y te volvamos a entrevistar delante de los micrófonos de Capital Radio. Muy bien, allí estaremos. Gracias, Javier. Muchas gracias a Capital Radio por permitirme compartir estas ideas. Gracias, Javier.